todos nos gusta que nos tengan paciencia, pero no dar a otros paciencia, ¿cierto? Entonces, esta paciencia en la Biblia dice que significa largura de espíritu, o sea, extenderse, ¿ya? Soportar y aguantar. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esto y dimos el ejemplo de... Ah, sí, gracias, chiquillos, perdón. Bajen nomás, tranquilo. Gracias por la paciencia. Lo siento, se me olvidó. Entonces, esta paciencia, ¿cierto?, que estuvimos estudiando la semana pasada, este aguante, y estuvimos dando el ejemplo acerca de nuestros amigos de la U, ¿cierto? Ahora tienen que entender que a mí no me gusta la U personalmente, pero no puedo dejar de reconocer que estos amigos de la U que estuvieron muchos años, 20 años me dijeron más o menos, sin ser campeones de nada, la hinchada no los dejó. Y el estandarte que ellos levantan, ¿cierto?, es aguante la U. Entonces, finalmente, ¿aguantaron qué? Ahora, en este campeonato, fueron campeones ellos, ¿cierto? Colo-Colo perdió el campeonato, pero la U ganó ellos ganaron el campeonato. Entonces, todo ese aguante ha servido para que tengan esta meta, ¿cierto? Que es la meta que tiene cualquier club deportivo, que quiere ser campeón, ¿cierto? Ahora, la paciencia también significa perseverancia hacia una meta, una expectante espera por el cumplimiento de aquello. Entonces, la paciencia no es algo triste. La paciencia no debiese ser algo difícil. Porque hay un proverbio que dice, la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Pero es amargo cuando tú tratas de soportarlo en ti. Cuando no has renovado tu mente y dejas que esa parte no renovada de tu alma, de tu mente, de tus pensamientos, tomen el control sobre tu vida. Entonces, en ese momento es amargo, es difícil, hay que soportar, pastora. Algunos le dicen, tienes que pagar el precio. No, el precio ya fue pagado. El problema es que tu alma, que no ha sido renovada, no debería tomar nunca el control. Siempre debería estar tu alma, la parte que está renovada, ¿cierto?, con la palabra, de acuerdo con tu espíritu, tomando el control sobre esa otra área que no han sido tratadas. Entonces, la paciencia bíblica nunca es triste, nunca es angustiante, nunca es insoportable. Y nunca deberíamos nosotros llegar al punto de decir, ya no aguanto más. Porque Santiago dice que el hombre de doble ánimo nunca recibe nada, ni espere recibir nada. Entonces, la paciencia también dijimos que es perseverante. La perseverancia, firmeza, constancia en un proyecto comenzado. Una actitud aun cuando las circunstancias sean adversas y pareciera que los objetivos no se van a cumplir. Entonces, la fe es algo firme, estable, por eso que es una certeza. Es durar por largo tiempo, perseverancia, es largura de espíritu, ¿cierto? Y es persistente. Persistente es duración o existencia de una cosa por largo tiempo, firmeza, constancia en la manera de ser o de actuar. Entonces, mantenerse firme y quieto. ¿Quieto cómo? Porque he reposado en Él. La constancia es una voluntad inquebrantable y continua en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Es una certeza o conocimiento seguro de algo. Firmeza y perseverancia en las resoluciones. Entonces, fe no es cualquier cosa. Fe, ¿cierto? En el momento que creí, lo recibo hasta que lo veo. Porque dice que yo creo y os vendrá. Entonces yo creo y recibo. Pero lo que hay en el medio no es angustia. Lo que hay en el medio no es un tiempo oscuro. Es una paciencia, es una expectativa alegre de lo que ya viene. ¿Por qué? Porque ya lo recibí acá.
En el punto cuando oré, cuando creí, lo recibí. Solamente estoy esperando que se manifieste eso que yo he creído. Entonces, yo no estoy creyendo, yo creí por algo. Y esa fe que yo tuve en el momento que oré, es la fe que me mantiene en la paciencia. Porque fe y paciencia son sinónimos. Fe y perseverancia son sinónimos. Fe y obediencia son sinónimos. Fe y persistencia son sinónimos. Fe y confianza son sinónimos. Fe y fidelidad son sinónimos. Entonces todo eso es mientras nosotros estamos entre que creí y entre os vendrá, ¿cierto? Ahora, ¿necesitamos eso? Por supuesto que sí. Y necesitamos entender que no podemos seguir funcionando de acuerdo a lo que hemos aprendido fuera de Dios. ¿Por qué? Porque el inconstante, el que cree y no cree, el que cree y no cree, como dice Santiago, es cierto que es llevado de un lado a otro como una ola del mar. El inconstante es muy fácil que sea seducido por un pensamiento. Un pensamiento que te va a decir lo contrario a lo que Dios dijo. Entonces, fácilmente tú puedes caer en eso. ¿Y cuántas personas han orado por algo y después por las circunstancias que están delante de ellos dicen, no, y sueltan? Muchos creyentes sueltan antes del os vendrá. Muchos creyentes no ven realizado eso porque sueltan, porque se dejan seducir por ese otro pensamiento. Y no lo ven. Pero no significa que Dios es mentiroso. Entonces mucha gente dice, pero esa persona venía a la iglesia, pues pastora, todos los domingos. Esa persona oraba todos los domingos, ¿cierto? Esa persona siempre daba sus ofrendas, daba sus diezmos. Bueno, ¿es por mérito o es por fe? Porque aquí en la iglesia muchos están, gloria a Dios, aleluya, pero en su casa yo no sé. Se transforman en ogros de la fe, ¿cierto? Y los que están al lado de él saben, o de ella, saben. Entonces, la firmeza y la perseverancia es algo que es característico de la fe. En la fe hay gozo y paz. Si tú no tienes gozo y paz, no me digas que estás en fe. Porque mucha gente dice, pastora, yo tengo pero la media fe. Tengo una fe tremenda, pastora. Sí, pero yo necesito fe cuando no veo. Entonces la semana pasada yo hice un ejemplo. Puse una silla y me senté en la silla. ¿Yo necesito fe para creer que la silla está ahí para sentarme? No, porque la veo, la toqué la silla. La fe se necesita cuando no lo veo. Cuando todavía no lo toco, ¿cierto? Entonces ahí necesito fe. Entonces las personas me dicen, pero pastora, pareciera que estoy pasando por el día malo. Déjeme decirle que Efesios dice que todos pasamos por el día malo. Pero lo importante de ese día malo es que te pille firme, que te mantienes firme y cuando todo termina, sigue firme. Eso es todo. Entonces, en esta tierra vamos a tener problemas, dificultades, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Eso fue lo que dijo Jesús para nosotros. Entonces, no puedo tener temor de malas noticias, no tengo, como dice cierto el Salmo 91, no tengo temor a la muerte que pueda venir, a la flecha, porque ellos tenían flecha, que pudiera venir una flecha así, como nosotros ahora estamos viviendo las balas locas, ¿cierto? Esas balas que de repente tiran y que te cae una bala, antes eran flechas. Entonces ellos tenían miedo que de repente ellos fueran caminando y una bala, o sea, una flecha, los alcanzara. Entonces tú ya no tienes miedo de eso, no tienes miedo de la peste destructora, se llame H1N1, se llame la gripe aviar, se llame lo que sea. Jesús, lo que hizo en la cruz es suficiente para todo eso. Y el ángel de Jehová, muchas personas dicen, el ángel de Jehová acampa alrededor mío y me defiende. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. Jesús es mi escudo. Jesús es mi protección. Entonces cuando yo creo, Jesús se manifiesta en mi vida. Pero si yo le doy espacio a esos otros pensamientos, que todos nosotros los hemos tenido, entonces no voy a ver
Él os vendrá. No voy a ver esa parte de mi vida. Y la semana pasada leímos Hebreos 11:1, que habla de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú lo ves con tus ojos espirituales en esos momentos, pero después tú lo vas a ver con los naturales. Pero uno se mantiene en eso, se mantiene feliz, porque sabe que su Dios no miente. Yo no puedo confiar en las palabras de alguien si no lo conozco. Hoy en día la gente da la mano y te dice, sí, claro, firman un documento. Y después las winchas, ¿cierto? Si te he visto no me acuerdo, lo que firmé ya no tiene validez, buscan la letra chica, si le dieron la mano, no significa nada. Antes la gente era de palabra. Entonces, como la gente hoy en día no es de palabra, y nosotros mismos muchas veces decimos sí y no, decimos sí para quedar bien, pero estamos pensando que no, ¿cierto? No voy a estar ahí. Entonces, piensan que Dios es igual. Pero Dios no es así. Dios no miente. Dios no se arrepiente. Dios cumple lo que dijo. Entonces, con Él puedo tener certeza. Y vimos la semana pasada un ejemplo, ¿cierto?, de la fe en obediencia, de que Dios le dio las instrucciones a un hombre, ¿cierto?, que tenía que hacer algo específico y ese hombre no cumplió las instrucciones y finalmente para él fue muerte. Pero eso no es que Dios lo mató. Siempre que tú lees las Escrituras y tú no conoces el corazón de Dios, tú no conoces el carácter de Dios, tú las vas a interpretar de acuerdo a lo que tú sabes. Entonces hay gente que cuando lee esto dice, no. Esto lo leímos la semana pasada en Primera de Reyes 13, del 9 al 24. Dicen, ven, Dios lo mató. No, Dios vio lo que venía y le dijo, no lo hagas. Porque si tú lo haces, te vas a atrasar en el camino. Qué sé yo, va a salir el león y te va a comer. Y te va a matar. Solamente le advirtió de lo que venía. Porque Dios sabe todo. Sabe que si tú vas a decidir por vida o por muerte. Sabe lo que tú vas a hacer. Él no te obliga a hacer nada, porque si no, todo el mundo estaría creyendo en Jesucristo como su Señor. Entonces, para algunas cosas, nosotros queremos que Dios sea soberano absolutamente. ¿Por qué Dios no arregla las cosas en... ¿De dónde vienen los inmigrantes que van a Europa? De Siria. ¿Por qué Dios no arregla las cosas en Siria? ¿Por qué Dios no arregla el hambre en la India? ¿Por qué Dios...? Pero para otras cosas, el Señor. O sea, yo decido. No te metas en mi vida, yo quiero tomar mis propias decisiones. ¿Ok? Entonces, tenemos que ser consecuentes, ¿o no? Y como Dios es un Dios de fe, es inmutable, Él no cambia, es absolutamente consecuente. Y Él le dio libertad al hombre y el hombre elige. Y muchas de las cosas que vivimos en la tierra es porque el hombre eligió. Pero la iglesia tiene el poder para orar y cambiar esas cosas a través de la fe en Él. Entonces, la fe, Gálatas 5:22, por favor, chiquillos, Gálatas 5:22. Habían puesto Hebreos 11:1. 5:22, por favor. Dice, pero la clase de fruto que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Entonces, para que haya un fruto tiene que haber una semilla, ¿cierto? Entonces Dios puso esa semilla en nosotros. O sea, la paciencia que tú necesitas, Dios te la dio. Porque Él nunca te va a pedir nada que Él no te haya dado antes para que tú lo puedas hacer. Nunca te va a pedir nada que Él no haya puesto dentro de ti para que tú lo puedas lograr. Entonces Él puso paciencia, está dentro de ti y también dice ahí fidelidad. En la Reina Valera dice fe. Como fidelidad, sinónimo de fe, algunas versiones usan fidelidad, otras versiones usan fe. Entonces, tú ya tienes la fe que necesitas. Él nos dio la medida de fe necesaria para cumplir lo que necesitamos aquí en la tierra. Esa fe ya está en ti. La paciencia ya está en ti. Entonces, tú no dices, Señor, dame paciencia. No, esa oración es inútil. Esa oración no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque tú ya tienes la paciencia.
Entonces, yo puedo tener la paciencia guardada en un cajón toda la vida. Yo decido usarla. Entonces, la culpa no es Dios, sino que ahora yo soy responsable de lo que yo tengo y cómo lo uso. Entonces yo puedo sacar de esa paciencia que Dios ya me dio y usarla. Entonces yo puedo decidir en un milisegundo, ok, cierra la boca, sonría. Me sonría con la boca cerrada. Tú puedes ejercer paciencia. Y vamos a ver esto, que no solamente es para la fe en lo personal, sino como es largura de espíritu, la fe se extiende a otros. Entonces tú puedes ser paciente con otros. En fe. Más fácil, ¿cierto? Entonces, Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Yo la semana pasada les dije, me van a poner los versículos igual que el pastor. Entonces, Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos asedia, que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con toda perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto es una carrera individual. Esto no es una competencia con otros. Entonces tú nunca estás mirando lo que hace el otro en el otro carril, porque él tiene su propia carrera por delante. ¿Ok? Y cuando tú ves esto, tú dices, hay mucha gente que ya lo hizo. Creyó y tuvo paciencia y vieron las proezas de Dios en su vida. Y si nosotros nos preguntamos, podemos decir que hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, en diferentes oportunidades, ¿cierto? Entonces podemos dar testimonio de eso. Dice que esa multitud de testigos de la vida de fe, dice, quitémonos de todo peso. Muchas veces el peso es tratar de hacerlo por tus propias fuerzas o traer tu pasado a tu presente. Tratar de confiar en tus propias cosas que tú echas a la mochila. No sé si usted ha visto alguna vez la Dora la Exploradora, pero yo nunca he visto que la Dora meta cosas en la mochila. Cuando ella las necesita, ella dice, mochila, mochila, y salen, ¿o no? ¿Cierto? Y tiene así una mochila. Y hay de todo, hay mapa, hay de todo en la mochila de la Dora la Exploradora. Si ella necesitara una casa, pues posiblemente sacaría la casa de la mochila. Dios es suficiente para ti. Lo que tú necesites debes confiar en que Él te lo dio porque te ama. No puedes desconfiar de su amor, tienes que conocerlo y lo que tú necesites ya está provisto en Cristo Jesús. El sacrificio de Dios, el pacto de Dios no es un cheque que alguien lo firmó, es un cheque firmado con sangre que te garantiza que Él va a cumplir lo que dijo. Él dice en Hebreos 12 que Él hizo doble juramento para que Abraham estuviese tranquilo. Juró por su palabra, por lo que Él dijo y juró por sí mismo. Porque no había nadie más alto por quien jurar, ¿cierto? Porque uno dice, te juro por mi mamá, ¿cierto? Te juro por mi abuelita. Bueno, la abuelita ya está muerta, no importa si la abuelita, ¿cierto? Pasó algo. Pero te juro por... Él no encontró nadie más alto que él, entonces dijo, juro por mí mismo. Por si alguien tiene duda que hay alguien más alto que Dios. Esa escritura te quita todas las dudas. Dice, para establecer sobre dos cosas, ¿cierto? Que Él iba a cumplir lo que dijo. Entonces, dos cosas que no cambian. Entonces, Él cumple lo que dice. ¿Y para qué? Quítate el peso que te impide correr lo que Dios te dijo. No dejes que las circunstancias y lo que está a tu alrededor te seduzcan para que tú cambies tu confesión de fe. Porque la confesión de fe es firme. ¿Cuál es mi confesión de fe? Él lo hizo por mí. Él hizo un camino para mí. Yo confío en lo que Él me dijo. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Y ese pacto tiene el sello de su sangre. La sangre más preciosa que había. Dios mismo se puso carne, caminó en la tierra y dio su sangre.
Entonces, dice, especialmente el pecado que fácilmente nos hace tropezar, pero no te saca de la carrera. Puedes tropezar, ¿cierto? Porque el pecado te hace, siempre es un tropiezo en tu vida, siempre es algo que te para en ese momento. Pero no estamos hablando de eso. Pero entienda, nos sale de la carrera. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Perseverancia. Yo tengo aguante. Porque Dios ya me lo dio. Entonces, la palabra dice, el débil diga, fuerte soy. El pobre diga, rico soy. Entonces, todos nosotros tenemos la posibilidad de quedarnos callados. Pero el que cree dice, fuerte soy. ¿Has visto un débil tratar de gritar? ¿Cuesta o no cuesta? Santiago dice, si ustedes se hallan en diversas pruebas o tribulaciones, circunstancias adversas, entonces regocíjense. Y otra vez les digo, regocíjense. La palabra que usa ahí dice, hagan una fiesta. ¿Ha hecho una fiesta usted cuando está con depre? Vamos a hacer una fiesta de tribulación. Cuando lo está pasando mal, ¿ha hecho una fiesta? ¿Cómo puedes hacer una fiesta cuando lo estás pasando mal? Porque creíste. Y sabes que Dios no va a fallar. Yo les conté una vez, mi hijo, y no un orgullo, ¿cierto? Pero mi hijo en cuarto medio no le daba las décimas para pasar de curso, en cuarto. ¿Ya? Y nosotros le habíamos hecho un asado de fin de sus estudios. Y nos enteramos esa misma tarde, tuve que firmar que había repetido. ¿Ok? Firmé. Llegué a la casa, le dije, hijo, te amamos igual. Vamos a hacer una fiesta. No importa. Entonces la carne ya estaba comprada, el carbón ya estaba listo, todo estaba listo, ¿cierto? Pero yo lo podría haber guardado, lo había comprado el mismo día, ¿cierto? Lo congelo, lo uso para otra ocasión. Y le dije, vamos a hacer una fiesta, porque Dios es fiel. Y Él te va a ayudar. No importa, esto no importa. Es un tropiezo nomás. Vas a seguir adelante y vas a salir adelante. Entonces, ya, nos comimos el asado, felices, ¿cierto? Y las papilas gustativas empiezan a funcionar. Y estábamos ahí, enero, febrero, estábamos listos para matricularlo, para que hiciera 2x1, ¿cierto? Y sacara su año. Y cuando estamos sacando los certificados por la página web del Ministerio de Educación, había un error. Y a él sí le daban las décimas para pasar de curso. Y pasó. Y la directora me dijo, nos equivocamos. Hicimos la fiesta antes. O sea, no es un motivo de orgullo. O sea, ojalá mi hijo hubiese pasado con un 5. Pero pasó con un 4, 5, 0. En realidad pasó con un 4, 99. Por decir así, 4, 4, 99. Y tenía un 5. Un 4, 5. Y pasó. Entonces, tú eliges cómo reaccionas a las circunstancias adversas. Tú decides. Una vez, esto no lo había predicado yo antes, creo. Una vez el pastor Juan Carlos iba a la oficina cuando estábamos recién convertidos casi, y comenzaron esto de las vías exclusivas, de que cuando había restricción vehicular, habían ciertas vías que eran cerradas. Entonces, él para llegar a la oficina iba por una calle, tenía que dar la vuelta por esa vía exclusiva y entrar en la siguiente cuadra. Él dio la vuelta y ahí estaba la tele, los carabineros, todo el mundo. Y lo entrevistaron. Y salió en la tele, habría que buscar ese archivo. Véanle la cara de felicidad que tenía. Y le dicen que le van a pasar el parte, le pasan el parte, y mientras que le están pasando el parte de los carabineros, la periodista le dice, ¿usted qué opina? Ridículo, ¿cierto? Así, uy, estoy súper feliz. Entonces, dio la vuelta y se fue a la oficina súper contento. Entonces, pero yo seguí viendo la tele, el Buenos Días a Todos, en esos años. Y pasa un senador y lo hacen parar el auto los carabineros. Y cuando baja la ventanilla, era un senador
Y le dice, oh, mire, ¿sabe qué? Estas calles son exclusivas. Entonces, y la periodista le dice, ¿le va a pasar el parte? No, porque es senador. Entonces yo dije, no. Justo para todos. Señor, si a él no le pasan el parte, a Juan Carlos tampoco. Entonces, puede haber sido una ridiculez. Pero ¿saben qué? Él tenía que presentarse un día porque obviamente le retenía la licencia. Y cuando la fue a buscar, no la tenían en ese lugar, lo mandaron al otro lugar, después tuvo que volver a ese lugar y le dijeron, tome, váyase. Y Juan Carlos dijo, pero el parte, tenía que pagarlo. No, no tiene que pagar nada. Y él estaba enojado en la oficina. Yo estaba orando en la casa. Pero, no, espérense, no me malentiendan. Quiero decir que somos dos, que a la vez somos uno. Y que en ese momento yo sabía que él era débil en esa ocasión, que tiene que ver con el verso que vamos a leer después, ¿cierto? Era débil, pero yo lo soporté en esa debilidad. No me quejé, mujeres. No me quejé. Claro, Juan Carlos se fue por esa calle, si sabía que no tenía que pasar por esa calle, y ahora del presupuesto ahora nos van a quitar más plata. Sonría, diga ouch, si no puede decir amén. ¿Ok? Entonces, yo creí en la circunstancia adversa y dije, Señor, esto no es justo, no le pueden pasar este parte. Y no, se lo cobraron. ¿Cuánto tiempo anduvo con el auto, con no sé cuántos pistones menos? Funcionando, él no sabe. Pero yo oraba en la casa, Señor, que llegue a la oficina y que llegue de vuelta. Porque él no quería parar el auto para revisarlo. Esta vez no oré, parece, por la camioneta. Entonces, tú lo soportas en la debilidad. Y eso es lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:14. Veamos al tiro ese verso. 1 de Tesalonicenses 5:14. Dice, hermanos, los instamos a que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles y sean pacientes con todos. No toda la gente, y eso a mí como pastor a veces me cuesta, no toda la gente piensa como tú, ni actúa como tú. Y hay áreas en que tu vida ha sido tratada, pero en el otro no. Tú lo soportas y te extiendes. De gracia recibiste, de gracia das. No porque se lo merece, sino porque tú eres algo. Y lo que Dios te dio y lo que tú entendiste que eras en Cristo lo puedes extender a favor de otros. No solamente en la predicación del Evangelio y en las buenas noticias, sino que ser paciente. Dice, amonesta, no lo retes. Amonesta, ayúdalo. Amonestar es, enséñale. Y si se equivoca, le sigues enseñando. Y si se equivoca, le sigues enseñando. Y si se equivoca, le sigues enseñando. Lo único que no puedes aceptar es que un hombre te pegue. O una mujer le pegue al hombre, ¿cierto? Violencia, no. Psicológica tampoco. Pero sí, pues hay ciertas cosas que, si es perezoso, ocioso, lo puedes ayudar. Alientas a los tímidos. ¿Sabes lo que le cuesta a un tímido? Yo soy sumamente introvertida. A mí me cuesta esto. Y yo tengo que confiar en Dios para hacer esto. Cuida con ternura a los débiles. Ayúdale. Di conmigo, ¿cuántas veces yo he estado con personas, la tomo del brazo, oro con ella y dile, di conmigo, Dios no me dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino que un espíritu de poder, de amor, de poder y de dominio propio. Orando con la persona del brazo, con un ataque de pánico. ¿Sabes lo que es un ataque de pánico, cierto? No, habla conmigo. Sí, ya. Dios no me dio, Dios no me dio. Estoy ayudando al débil a que diga, fuerte soy. Estaba ayudándola a que pudiera hablar lo que la palabra decía. Y cuando ya llevábamos como 10 versos, el ataque de pánico había cesado. Y ahora no hay ataques de pánico. Y ha visto lo imposible en su vida suceder. Porque ya vio que lo que el doctor había dicho que nunca iba a suceder, que nunca iba a cambiar, cambió. Y eso le dio ánimo
para enfrentar otra cosa y salir victoriosa, y otra cosa y salir victoriosa. Como David dijo, el león, pan comido, el oso, pan comido, Goliat, pan comido. Pero tú puedes ser como los otros, ¿cierto? Porque cuando Israel fue a mirar la tierra prometida, 10 se quejaron y dijeron, somos como langostas. Y 2 dijeron, pan comido. El débil diga, fuerte soy, es tu decisión. Y si no, estamos nosotros para orar por ti, porque oramos los unos por los otros. Pero el débil debe ser ayudado, cuidado. Y nosotros, los que ya hemos entendido, ejerzamos esa paciencia con ellos. Extendámonos hacia ellos. Aguantemos con ellos. Y aguantémoslo a ellos. Sí, a veces hay que aguantar. ¿Hasta qué? Hasta que cambie. Por eso yo siempre les digo, mujeres cuando se casen, que tengan más o menos una diferencia de año importante. Porque los hombres maduran después. Si no te vas a casar para cambiar pañales. Pero si eso lo dice esta psicóloga que está famosa, que salió en la tele y todo la aplaude, la Pilar Sordo. ¿Y lo digo yo? Porque es sorda. Después que es sorda. No, se murió su esposo. Pero lo dijo yo y todos, la pastora lo dijo. Pero sí, es verdad. Es verdad. Hay hombres que maduran a los 40. Y en el proceso hay que tener paciencia. Y hay otros que tienen 60 y todavía están en la adolescencia. Ahora, mujeres, hay que ser sabios. Los hombres deben ser muy sabios con sus mujeres. La Biblia dice que sean sabios, pero no que las entiendan, porque es imposible. Y dice que tengan una, porque con eso es suficiente. ¿Ok? ¿Para qué quiere más? Más problemas, ¿cierto? Y a las mujeres, ¿qué les dice? Respétalo. Y al hombre, ¿qué le dice? Ámalo, ámala. Ámala como a ti mismo. Porque a las mujeres amar no nos cuesta nada, respetar sí. ¿Cierto? Bueno, eso es de otra prédica. Ok, entonces, paciente. De ahí venía el asunto del aguante. Paciente, aguantar. ¿Qué es lo que Dios te habló? ¿Qué es lo que Dios te dijo? Cuando Dios te hable, anótalo. Porque hay cosas que están escritas en la Biblia, es verdad. Pero hay otras cosas que son tan personales que es la guía de Dios para tu vida. Que te va a hablar Dios a ti. O te va a como llevar a ese camino, como que tú vas a sentir, podría como decirlo, la tincá santa, por decir así. ¿Ya? Y tú vas a ir hacia eso. Entonces sigue ese sexto sentido de la fe que Dios te ha dado. Colosenses 1:11. Colosenses 1:11. Dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. ¿Pueden poner los dos como ayer, por favor? El Reina Valera y la NTV juntos. Pero dice, mi deseo es que confiando absolutamente y apoyándote con todo en Dios, en el poder de Dios, en lo que Él hizo por ti, entonces seas constante y paciente. ¿Cierto? Tengan la constancia y la paciencia que necesitan, porque Dios quiere que estemos alegres. Dios quiere que no lo pasemos mal en esta tierra. Prosperidad es buen viaje. Nosotros tenemos un viaje en esta tierra. Para algunos es un viaje más largo, para otros es un viaje más corto, pero Dios ya te dio la provisión para todo ese viaje. Pero disfrútalo. Pásalo bien. ¿Ha ido usted de viaje con alguien que va amargado? En el viaje y te echa a perder todo el viaje. No sé, ten cuidado con el que eliges que vaya contigo. Porque te puede echar a perder todo. Lo puedes pasar mal. Y la idea de Dios es que no lo pases mal, sino que confíes, porque la paciencia es una espera alegre, expectante. Entonces, confía en Él. Ok, pasó esto, pero Dios es suficiente. ¿De dónde vino eso? Viene más. ¿Para qué te amargas?
¿Para qué te enojas? Mire, Dios es suficiente y a veces creemos que es suficiente, bueno, para la sanidad, para esto, pero ¿será para esto otro? Sí, porque Él abarca todo. Entonces dice, para que tengan toda constancia y paciencia que necesitan, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Quién es su gloria? ¿Dónde vimos su gloria? En Cristo, ¿cierto? Y en el poder de su gloria, todo lo que Dios es te respalda. Para que tú, ¿cierto?, tengas toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Que seas longánime, que sea una paciencia extendida. O sea, nosotros decimos, bueno, la longanimidad es de Dios. No, tú también, porque ya lo tienes. Puedes extenderte y puedes esperar alegremente mientras lo que has creído se manifieste. Hay una sola cosa que no puedes creer, que es que Dios manipule a una persona para que haga lo que tú quieres. Dios trata con los corazones personalmente. Si fuera que Dios pudiera manipular gente, esta iglesia sería de 20.000. Pero no es así. Las personas deciden solas. Tú puedes orar para que ellos puedan escuchar de Dios. Tú puedes orar para que las influencias que están alrededor salgan. Pero no puedes orar para que haga lo que tú quieres. ¿Ok? Ahora, como tu deseo es que haga la voluntad de Dios, eso sí puedes orarlo. Gracias, Padre. Porque es, bueno, como el Día del Padre, porque es el hombre de Dios en mi casa, el líder que se necesita en la familia. Gracias, Padre, porque Él tiene tu corazón y puede mostrar ese corazón a la familia. Es tan importante la labor del padre que yo no quisiera ser padre. Yo estoy bien siendo mujer. La Biblia dice que si el hombre está mal con la mujer, sus oraciones no son escuchadas, pero no dice nada de la mujer con el hombre. Y dice que la cabeza de la familia es él. A él Dios le va a pedir cuenta, no a la mujer. ¿Por qué voy a querer ser hombre? Si yo estoy bien en la posición que estoy. Porque si yo estoy haciendo la voluntad de Dios y Él no, Él me bendice a mí. Y lo que yo creo, se hace. Yo puedo ayudarlo. Tú puedes ayudar a levantar el liderazgo del hombre en tu familia o no. Votarlo. Por eso la palabra dice que la mujer sabia con sus palabras edifica su hogar. Y dice en el Nuevo Testamento que la creyente puede ganar al incrédulo no con sus palabras, fíjese, sino con sus actos. Otra vez. Alguien está jalando como para el lado de los matrimonios. Está tirando así como, pastor, predique de esto. Santiago 1, 3 y 4. Santiago 1, 3 y 4. Santiago 1. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. En la Reina Valera dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué está diciendo? La paciencia tiene una oportunidad para mostrarse. Cuando las cosas están todas bien, entonces todo es fácil. Pareciera que no necesitas fe para el día a día. Pero cuando las cosas se ponen color de hormiga, ¿cierto? Entonces tú usas lo que tienes, la fe. Y en ese momento, cuando tú estás en ese proceso, dice que tu fe se limpia. Se limpia de todos esos pensamientos que estaban equivocados, todas esas cosas que tú hacías que no eran lo correcto, tú te limpias de eso porque dice que es purificada como el oro al fuego. Y después de todo ese proceso, tú dices, ok, tengo esto, gracias Señor, salí de eso. Y la paciencia se hace manifiesta en tu vida. ¿Por qué? Porque te mantuviste creyendo. Entonces, las dificultades no son para derribarte. El desierto, y no estoy diciendo que Dios te envía al desierto, pero estoy diciendo que el desierto, en el ejemplo bíblico, lo único que hizo fue mostrar el corazón de ellos.
Porque no era la voluntad de Dios que ellos tuvieran 40 años en el desierto. La voluntad de Dios es que pasaran por ahí como un mes. ¿Ok? Pero ellos se quisieron quedar porque su corazón se hizo manifiesto. Entonces, tú puedes decidir cómo pasas los tiempos difíciles. Diciendo, estoy en el túnel, pero allá se ve la luz. Gracias, Señor, voy para allá, la salida está pronta. O puedes quejarte y quedarte ahí adentro del túnel 40 años. Quejándote. La queja no produce nada. Mire, quéjese un rato. No hay ni un cambio. Preocúpese. Nada. Pero la fe, pistis, se convierte en una acción cuando crees y cambia. El accionar cambia. Entonces tú usas lo que Dios ya te dio. ¿Y en qué confías? En lo que Dios ya hizo por ti. Es una oportunidad. Tiene una oportunidad para mostrarse. Para que tú la veas, que sí lo tienes. Entonces tú dejas tu alma no renovada que se calle. ¿Qué este pensamiento vino? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿O lo toma nomás? Mire, yo ayer contaba esto. Yo crecí en una familia y mi mamá tuvo varios intentos de suicidio. De esos intentos de suicidio, 2 veces yo le quité la pistola de la mano. Otra vez yo me puse la cuerda en el cuello para decirle, me mato yo primero y así hacerle reaccionar. Gracias a Dios reaccionó, ¿cierto? Entonces, Dios me dio sabiduría en ese momento, que yo no era creyente todavía, y me protegió. Pero esa palabra suicidio me siguió en mi vida muchas veces. Entonces, cuando yo enfrentaba una dificultad o Pepito se portaba mal, ¿cierto? ¿Qué hacía yo? Mi cabeza, ¿qué decía? ¡Mátate! ¿Para qué estás aquí? ¡Mátate! No cachó Pepito. ¡Mátate! 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 ¿Cierto? ¡Mátate! ¿Para qué sigues aquí sufriendo? Entonces, todavía están pensando que no es Pepito. Entonces, ese pensamiento me siguió muchas veces. Y me decía, es la solución. Si estás muerta, no importa. Ya pasó. Lo que es una mentira, ¿cierto? Eso es una mentira absoluta, porque tú te vas con el Señor con tu alma. Entonces, se acabó. Entonces después, yo creyente, ¿cierto? Y comencé a tratar con ese pensamiento a través de la palabra. No, Él me dio vida. Si Él me da vida y vida en abundancia, ¿por qué yo voy a querer muerte? No tiene sentido. Entonces, cuando ya después las cosas, Pepito se portaba súper bien, entonces las cosas empezaron a mejorar en mi vida, entonces ya era así como, muérete, total, ya todo está bien. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cierto? Puedes descansar, total, ya los dejaste caminando. Entonces, tú tienes que tratar con esas cosas con la palabra. Y tú vas a ver que hay cosas que no se detienen desde un comienzo. O en ese momento. Empiezan a detenerse. Ahora ya no viene ese pensamiento a mí. Porque todas las veces que vino yo lo resistí con la palabra. No es lo que Dios quiere para mí. No es lo que Dios habla sobre mi vida. Yo tengo un propósito en esta tierra. Y el Señor me habló a mí y me dijo, cuando seas vieja vas a ver lo que hiciste y el camino que recorriste. Entonces yo me acuerdo, yo voy a ser vieja con dientes. Me voy a mover sola para ir al baño solita y sin que necesite de ayuda. Esa es mi fe, ¿cierto? Con dientes, con mi cabeza buena, porque para saber que voy al baño y no solamente, ¿cierto? Con mi cabeza buena, con dientes y con todo. Eso es lo que yo he creído, tener una buena vejez, ¿cierto? Irme llena de días y llena de vida con el Señor. Pero yo me acordaba, el Señor me habló que cuando sea vieja, todavía no era vieja, todavía no soy vieja. Algunos me dicen vieja, que esa es otra cosa, pero no soy vieja, voy a cumplir 45 nomás. Entonces todavía me queda harto camino para recorrer. Entonces, ese pensamiento tuve que aprender a callarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, algunos de ustedes saben que a mí mi papá me abandonó cuando yo nací. Yo nunca supe de mi papá. Y después mi mamá se casó, ¿cierto? Y tuvo un papá adoptivo. Pero ese pensamiento me siguió toda la vida. Entonces, yo estoy de cumpleaños el 9 de septiembre y el 9 de septiembre es San Sergio. Mi papá se llama Sergio.
Era para que nunca se olvidara de mí, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo estaba de cumpleaños veía el calendario, Sergio. Todas las fotos que yo tengo cuando chica estoy así. Feliz cumpleaños. Y un pensamiento que me siguió toda la vida. ¿Por qué no me quiso? ¿Por qué nunca se acercó? Hasta que yo entendí que Dios Padre iba a suplir todo lo que yo necesitara en cuanto al Padre. Y que ya no tenía que estar sufriendo por lo que no tenía, sino que tenía que estar disfrutando lo que ya tenía. Lo que Dios me había dado. Entonces ya no estoy sufriendo por la ausencia. Yo no sufro para el día del papá. No sufro. Decidí que ya no quiero sufrir por el día del papá. Porque yo tengo un papá a quien darle las gracias. Tengo un Padre a quien glorificar, tengo un Padre a quien alabar, puedo descansar absolutamente en Él. Y lo que me dio este papá era mucho mejor que lo que me dio el otro, que no me dio nada. ¿Cierto? Mucho mejor. Entonces, tú puedes decidir en tu vida cambiar tu mente no renovada por lo que Dios ha dicho. Tú decides si en la debilidad gritas, fuerte soy. En Cristo y por lo que Él hizo, y tomándome y afirmándome de todo lo que Él hizo para mí, esforzándome solamente en la gracia, en saber lo que Él hizo para mí y creerlo, entonces yo puedo. Entonces yo puedo salir adelante. Y puedo transformar mi vida. Puedo hacer que mi destino sea totalmente distinto. Entonces, no depende de lo que hizo mi abuelita y mi abuelito. No depende de lo que hizo o no hizo mi padre, que ni lo conozco. No depende de nada de eso. Yo dependo en Cristo. Yo dependo absolutamente de Él. Entonces, y no estoy diciendo que, ¿cómo lo explico? No es tu fe en tu fe, sino que es el decidir cada día depender absolutamente de Dios. Y de decidir vivir la vida alegre. Y no estoy hablando de positivismo ni de metafísica. Estoy hablando de fe. La fe es alegre, la fe es positiva, la fe es paz. No importa lo que pase, yo duermo y yo duermo. Pregúntenle al pastor. Yo duermo. Porque cuando era chica, por todas las cosas que viví, yo no podía dormir a los 14 años. Entonces yo tuve que aprender a descansar. Y cuando conocí al Señor, pude descansar. Entonces, Él tiene cuidado de mí. Él sale de viaje. Yo estaba de repente con los niños pequeños y mi mamá me decía, ¿estás sola? Sí. ¿Cerraste las puertas? Sí. ¿Y esto? Sí, mamá. ¿Está todo bien? Ya. Me decía, pero cualquier cosa en la noche, llámame. Mamá, voy a estar bien. Quiero dormir. Y después mis vecinos me contaban al otro día, oye, ¿no escuchaste las cosas que pasaron anoche en el pasaje? Y yo, no escuché nada. Pero si los niños hacían, mamá, yo despertaba. Porque aprendí a descansar. Hay que aprender a descansar. La fe es paz, es reposo, porque eso dice que ellos, los antiguos, no entraron en el reposo. Pero tú puedes entrar en ese reposo porque ya estás en él, solamente que tu cabeza no se ha enterado. Deja que tu cabeza entre contigo y reposa en él. Vamos a leer Lamentaciones 3:25. En este caso, en Lamentaciones nos está lamentando. ¿Ok? Lamentaciones. Dice, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Está hablando de un antiguo pacto, ¿cierto? En ese momento había que hacer algo, ¿cierto? Pero para nosotros es bueno porque nosotros estamos en Él y somos sus hijos, con aquellos que están en Él, ¿cierto? Bueno es Jehová con los que en Él esperan, al alma que le busca. Llevada esta escritura, que alumbrada por el Nuevo Testamento, entonces está diciendo, Dios es bueno que tu cabeza se entere. Dios es bueno. Entonces, cuando tú entiendes que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre, que Dios es bueno y su misericordia es para siempre, y yo no vivo de su misericordia, yo vivo de su bondad, porque Jesús es la bondad de Dios que nos vino a mostrar el carácter de Dios.
Nos vino a mostrar la gracia y la bondad de Dios. Entonces yo no vivo de sus misericordias. Yo vivo de su bondad. Yo estoy en su bondad. Su bondad está en mí y yo estoy en Él. Dependo absolutamente de Él. Y cuando hay cosas que son difíciles, yo espero en Él. Él es mi refugio. Él es mi pronto auxilio. Él. Yo seteo mi alma y le digo a la parte que no entiende de mi cabeza, espera en Él. ¿Cómo entendemos entonces que en el Antiguo Testamento había un ejército no me acuerdo si era, pero eran varios reyes que venían en contra de ellos, y el Señor les dice, pongan el grupo de alabanza adelante y vayan cantando, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre? Porque es la única forma de enfrentar las batallas. Y la alabanza te ayuda a enfocarte. La alabanza te ayuda a decir, grande es el Señor. Grande son sus maravillas. Gracias, Señor, porque puedo confiar que tú tienes un nombre más alto que cualquier otro nombre. Gracias, Padre, porque sé que tú nunca me abandonas. Gracias, Señor, porque sé que has hecho un camino para mí. Gracias, porque siempre el trono de la gracia está disponible para mí. Gracias, Señor. Yo puedo comenzar a alabarlo. Entonces mi enfoque cambia totalmente. Y ya dejo de ver el problema, sino que me enfoco en el que me va a sacar del problema. ¿Cierto? Amén. Amén. Entonces, alabemos al Señor.